Buenas noches Julián, buenas noches Diego, luego para todo el personal en cabina un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta noche. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la cocaína, o el consumo de cocaína, la adicción a la cocaína, su historia, sus efectos, sus potenciales que le pueden hacer muchísimo daño a un ser humano. La cocaína básicamente es una sustancia semisintética. ¿Qué quiere decir semisintética? Porque es el clorhidrato de cocaína, y las sustancias semisintéticas son las que tienen un proceso químico a través de un proceso de laboratorio en donde llevan y extraen a través de este proceso, bien sea artesanal, en laboratorios legales, ilegales, extraen el alcaloide de una sustancia vegetal. Las sustancias alcaloides son químicos que tienen algunas plantas, como la efedra que produce la efedrina, la cocaína que la produce el arbusto de la coca, la codeína que la produce la flor de la amapola, y así hay muchas otras. Entonces, cuando todo este tema empezó más o menos en 1890, 1895, cuando se empezó a sintetizar por primera vez el clorhidrato de cocaína, cuyo uso era como anestésico ocular, es decir, que era un uso tópico para hacer cirugías en los ojos, y de una u otra manera empezó a pasar al ámbito científico. Se le vieron potenciales clínicos como una de las primeras sustancias psicoactivas. Incluso Freud la formulaba, Freud la consumía, y después el mismo Sigmund Freud dejó completamente su consumo, e incluso él describe una serie de connotaciones sobre la cocaína muy importantes en un libro que recoge sus escritos sobre la cocaína, que se llama Escritos de la Cocaína. Entonces, cuando llegamos nosotros a esta época de Freud, donde uno de los colegas suyos, Carl Jung, también la consumió. Carl Jung es muy famoso por todo lo del inconsciente colectivo, por los arquetipos, pero él también tuvo una cantidad de escritos en su libro rojo y en otros libros de todo lo que son sus viajes místicos, muy probablemente inducidos por los viajes con la cocaína. Para llegar a esto tenemos que remontarnos de dónde viene la cocaína. La cocaína se extrae del arbusto de la coca. La coca es originaria de América, especialmente de Perú, de Bolivia, y este arbusto empezó a ser muy utilizado por los antiguos pobladores de estas tierras, que eran los incas. Y los incas, contrariamente a lo que se cree que era un uso ritual y sagrado, el uso era más profano, porque los mismos reyes o emperadores incas, ellos no la incluían dentro de sus rituales sagrados, y lo que tenían montado era generar el uso y la costumbre dentro del pueblo, dentro del vulgo de los incas, porque eran sometidos a unas enormes jornadas laborales en la construcción de caminos, en la construcción de terrazas, y por ello necesitaban de muchísima energía. Entonces ellos mambeaban la coca, que es una mezcla que se hace con cal y se va macerando en un pequeño recipiente, donde se ingiere en la boca, se mastica, y de ahí se va sacando ligeramente el alcaloide. De ahí fue pasando ya vino todo lo que fue la conquista, la colonia, donde fue llevada a Europa, y ella fue un boom, porque básicamente la coca o la cocaína forman parte de las sustancias estimulantes. Es decir, que dentro de las clasificaciones más precisas podemos decir que es una sustancia psicoanaléptica, es decir, que genera como un arrebato, como un acelere de los procesos psíquicos.
Así, dadas sus facultades estimulantes o psicoanalépticas, se empezaron a hacer vinos, se empezaron a hacer productos a base de infusiones de hojas de coca, vinos de coca, y empezó a generar toda una moda que fue muy común en la Europa de la vuelta de siglo. Así llega y empieza el uso ya del clorhidrato de cocaína una vez se extrae sintéticamente el alcaloide, y empezó ya lo que fue ya un uso como anestésico ocular y un uso también psicoterapéutico. Dentro de estos usos psicoterapéuticos vemos que Freud descubre algo muy particular que lo llama el alotrión. El alotrión es como el enanejamiento de la persona producto de la influencia psicoactiva de la sustancia, donde empieza a obrar como si fuera otra persona. Esto lo entendemos hoy como un trastorno disociativo de la personalidad secundario de consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, que la personalidad se fractura, la personalidad se disocia, se separa, y la persona hace cosas que jamás haría en su sano juicio. Entonces, al principio, Freud la empezó a usar para combatir la adicción a la morfina. Incluso tenía un par de amigos adictos a la morfina y empezó a utilizarla, y al principio tuvo éxito, pero después se dio cuenta de la feroz adicción que había contraído su amigo a la cocaína, y por esa época se empiezan a armar en Europa consumideros de cocaína, donde empieza la transmutación de valores, donde se empiezan a generar una cantidad de vicisitudes muy asociadas al sexo. Entonces, esos consumideros de cocaína resultaban ser burdeles donde estaba el sexo, donde estaba toda esta cantidad de ofertas que van produciendo esas apetencias. Ahí la cocaína fue pasando a un segundo plano, porque recordemos que ya en los años 30, en los años 40, después del prohibicionismo del alcohol en los Estados Unidos, ya viene una sociedad muy alcoholizada, muy etílica, en donde ya la misma juventud se empieza a levantar a través de todo lo que fue la revolución de la generación Beat, y empiezan a cambiar el deseo, la pulsión sensible hacia otro tipo de sustancias. Ya son sustancias de otro grupo, que son las psicodislépticas, de las que forma parte la marihuana, el ácido lisérgico, que ya tienen un efecto muy potente intrapsíquico para generar distorsiones en la apreciación de la realidad. Y así, a través de toda esta generación beat, llega la revolución hippie, y empezamos nosotros a encontrar cómo en los años 78, 79, 80 del siglo pasado empezó el boom de la cocaína, porque los jóvenes empezaron a fijarse el estereotipo de que la cocaína era la droga usada por los ejecutivos exitosos. Entonces ya la droga, el consumo de drogas va pasando desde un ambiente de paz y tranquilidad, de estar en el medio ambiente, al lado de una laguna, oyendo música, fumando la marihuana, consumiendo ácidos, a incrustarse dentro de las discotecas. Entonces estamos hablando de que surge todo lo que es la generación disco, muy movida por toda esa música de los 80 que promovían el consumo de la cocaína, y así se va generando una enorme adicción a la cocaína. Entonces nosotros estamos viendo que la cocaína tiene una serie de potenciales. Cuando hablamos del potencial adictivo, es el potencial que tiene una sustancia para hacerse adicta. El potencial de la cocaína en su forma de clorhidrato de cocaína es bastante alto. En su forma de bazuco, de crack o de bases es mucho más alto, porque es menos refinada, y por ello el potencial se hace muchísimo más importante. Vemos que también existe otro potencial, que es el potencial psicoactivo,
que es el potencial que tiene la sustancia para generar cambios en la psicología de un ser humano. Entonces, al ser un estimulante, primero produce sensaciones de euforia, de gran locuacidad, de gran inteligencia, pero al pasar el tiempo del consumo, esa locuacidad, esa euforia se va disipando y empiezan todas las esquizotipias asociadas al consumo. Entonces empiezan las grandes paranoias, la persona consume y va generando delirios persecutorios, que lo va a coger la policía, que lo van a matar, que los vecinos lo están espiando, que hay un plan contra él. Y así todas estas ideaciones de referencia pertenecen al grupo de la psicosis, por ello el potencial de psicoactivo es bastante alto. Y por último vemos la psicosis alucinatoria. En la cocaína es muy frecuente la psicosis alucinatoria cuando ya la persona ha consumido bastante, donde ya la persona entra en un estado completamente psicótico, puede ver fuego en el edificio donde está viviendo, porque ya es una alucinación, ya no solo es un delirio. Recordemos que delirio es básicamente una creencia, de ahí viene la palabra arar por fuera, delirare, del latín, y son pensamientos descarrilados, desorganizados, que son completamente atípicos, como el delirio de persecución en las fases anteriores. Ya la alucinación, estamos viendo que es ver, oler, gustar, tocar cosas que no existen. Por ejemplo, alucinaciones táctiles es sentir algo completamente caliente cuando está frío o viceversa. Alucinaciones olfativas es oler a humo cuando no lo hay, visuales es ver cosas que no hay, auditivas es oír de pronto un disparo cuando no han disparado. Entonces, cuando estas alucinaciones empiezan a hacer curso, son bastante caóticas, porque la persona está creyendo cosas que no están, está viendo cosas que no están, y de allí al paso a la sobredosis letal está muy cerca. Entonces vemos que dentro del potencial psicoactivo hay 4 estadios completamente claros, que son la euforia, la paranoia, la psicosis y la muerte. Entonces, ya como tal, vemos que hay otro potencial que se describe en las drogas, que esto los he postulado en mi último libro, Manual de los Trastornos Adictivos, Prevención y Tratamiento. Está el potencial tóxico, es decir, el potencial que tiene la sustancia para intoxicar las neuronas. Así, estamos nosotros viendo que cuando la cocaína es aspirada por la nariz, ella llega muy rápido al cerebro porque es absorbida por los vasos sanguíneos que tenemos en la nariz, y ellos se conectan directamente por el cerebro. Entonces, un pase de cocaína podemos sentirlo a los 10, a los 15 segundos de haberla inhalado, y va a saturar la sangre y va a ir directamente al cerebro, donde va a generar una gran descarga de dopamina, y por ello el flut de la cocaína es un flut intenso, es un flut que el cerebro se estimula a secretar grandes cantidades de dopamina, y recordemos que la dopamina está completamente asociada también a la psicosis. Cuando hay un exceso demasiado grande de dopamina, automáticamente la persona va a entrar en psicosis. Entonces, se ha visto que aun cuando muchas personas lo niegan, que la cocaína no es neurotóxica, sí es neurotóxica, porque va generando toxicidad en las neuronas, va estimulando a las neuronas a que secreten grandes cantidades de dopamina, y el abuso de cocaína va a terminar generando una interrupción o una anomalía principalmente en el circuito dopaminérgico, que es el circuito del placer, el circuito de las recompensas. Así, estamos nosotros viendo que el potencial tóxico de la cocaína es moderadamente alto, es decir, no es tan alto como la heroína o como las drogas endovenosas, pero cuando es inyectada en la vena su potencial resulta ser alto, muy extremo. Así llegamos a otro potencial, que es el potencial psicotrópico. Aquí retomamos básicamente la gran diferencia que existe entre lo psicoactivo y lo psicotrópico. Incluso en un reciente curso que hice de psicofarmacología en la Universidad de Harvard, a cargo del Dr. Salzman, una de las grandes eminencias de psicofarmacología a nivel mundial, él expresaba esa diferencia de que lo psicotrópico básicamente es aquello que tiene el poder para modificar la conducta de un ser humano.
haciendo alusión a muchísimos medicamentos como antidepresivos, medicamentos eutímicos que son para la bipolaridad, medicamentos para la ansiedad, tienen un potencial y un efecto psicotrópico porque pueden ir sanando a la persona. Pero hay que entender que hay sustancias que tienen un potencial psicotrópico maligno, es decir, un potencial psicotrópico negativo, donde si retomamos lo que Freud hablaba de este alotrión, de esta intrusión a la personalidad, de esta disociación de la personalidad, nosotros vemos como por ejemplo con la marihuana, una persona antes de haber empezado a fumar marihuana tenía una personalidad, un sentido de vida determinado, tenía unos horizontes definidos, y al empezar con el abuso de marihuana o un uso continuo de la marihuana cambia su proyecto de vida, cambia sus intereses, cambia su personalidad, y esto es debido al potencial psicotrópico. En el potencial psicotrópico de la cocaína las modificaciones en la conducta no son tan marcadas, es decir, es un potencial psicotrópico moderado, aun cuando hay que tener muy en cuenta que cuando ya hay una adicción a la cocaína, especialmente cuando se ha mezclado con el alcohol, siempre surgen asociaciones de tipo sexual dentro del consumo. Es decir, que la persona empieza a consumir cocaína y va a terminar en conductas bizarras de tipo sexual, de las que se han visto muchísimas. Se han documentado, por ejemplo, travestismo fetichista, sin que la persona, sin ser homosexual, sin tener tendencias al travestismo, empieza a sentir una enorme pasión, un enorme deseo por el uso de prendas del sexo opuesto. Vemos el fetichismo, que está muy asociado también al travestismo, pero es ya con objetos que se les da un significado sexual. Vemos el voyerismo, que es estar mirando pornografía permanentemente, o vemos conductas sexuales muy atípicas, como ir a burdeles y exigirle a las prostitutas que hagan cuestiones sexuales y estar mirando. Entonces, en medio de todo este potencial psicotrópico, generalmente cuando las personas consumen alcohol y consumen cocaína, recordemos que desde la química molecular, la cocaína es clorhidrato de cocaína y el alcohol es etanol. Entonces el mismo organismo humano, que es un laboratorio químico, produce esa tercera sustancia, que es el etileno de cocaína, que es la mezcla de alcohol y cocaína, que es muy fuerte para desarrollar ese tipo de lo que se llaman las parafilias sexuales secundarias al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces estamos viendo que dentro de toda esta adicción a la cocaína surgen todas estas connotaciones sexuales que son bien relevantes. ¿Por qué razón? Porque dentro de la neurobiología, por ejemplo, del orgasmo, resulta ser que la cocaína ataca esos mismos centros cerebrales, estimula esos mismos centros cerebrales que cuando nosotros tenemos un orgasmo. Entonces podemos deducir que consumir cocaína y abusar de la cocaína es tener unos microorgasmos cerebrales sin necesidad de estimulación genital. Por ello es tan adictiva. Entonces, ya por último, nosotros vemos el potencial clínico. El potencial clínico que tienen las sustancias es el potencial que tienen para producir salud, para sanar, para usos terapéuticos. Y hoy por hoy el uso clínico de la cocaína está completamente descartada. Entonces, en su otra vertiente, debemos entender que la cocaína forma parte de los cocaináceos, es decir, de todas las sustancias derivadas del arbusto de la coca y de hecho del alcaloide cocaína. Entonces, en los años 70, ante el boom y el precio de la cocaína, se trató de hacer cocainoides, que son sustancias sintéticas imitando la estructura de la cocaína, de la que está el white snow, que lo llamaban la nieve blanca, que empezó a popularizarse, pero fue decayendo porque los efectos resultaban ser un viaje absolutamente caótico, incluso mucho más caótico que con las metanfetaminas. Y así vemos también que está el famoso crack. El crack es muy usado en los Estados Unidos y es una sustancia altamente adictiva y es un retroceso del proceso de la cocaína, que se retrocede bien sea en una suspensión en agua en frío con amoníaco o en una suspensión en agua en caliente con bicarbonato de soda, para obtener
unas pequeñas piedritas que estallan y suenan crack cuando se prenden en la pipa, de ahí su nombre. Y es una sustancia altamente adictiva, pero lo que se ha visto es que el potencial adictivo del crack, aun cuando es muy alto, extremadamente alto, es incluso inferior al del bazuco. Dentro de la adicción al bazuco vemos que es uno de los potenciales más altos que hay. El bazuco es una sustancia que es la base libre de la cocaína antes de meterla en el laboratorio hacia su último proceso ya de refinación. Por lo tanto, es una sustancia mucho más aromática, es una sustancia menos procesada, y el flut del bazuco es un flut rápido, completamente intenso, lo mismo que el del crack, y el flut del bazuco es uno de los más intensos que se conocen, porque entra por vía aérea a los pulmones, se demora más o menos unos 8, 10 o 12 segundos en recibir el impacto del cerebro y después viene un efecto primario de una sensación de profundo placer que dura muy poco, y ya después entran los efectos secundarios que son similares a la cocaína y a todos los cocaínáceos, que es de una gran angustia, de una gran paranoia y un gran deseo de repetir y de renovar la dosis. Por eso es que es tan peligroso y por eso es que el potencial adictivo de la cocaína es tan alto, porque la persona una vez quiere una dosis, al rato ya va a querer otra. En otras sustancias como las feniletilaminas, del que está el tusi, el éxtasis, los MDs, las metanfetaminas, no es tan intenso el deseo de repetir la dosis. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta todos estos potenciales que tienen las sustancias psicoactivas, y nosotros aquí en Colombia tenemos que tener en cuenta que la restricción económica para acceder a la cocaína es muy baja, porque en Colombia un paquete de cigarrillos vale 8.000, 10.000 pesos, y una papeleta de cocaína vale 4.000, 5.000, 8.000 pesos, es decir, que está al acceso de cualquier persona. Y en otros países una sustancia de alto calibre, de alto potencial adictivo y psicoactivo, está en el orden de los 350.000, 400.000 pesos la dosis. Entonces hay una gran diferencia entre esta asequibilidad del público, y por ello aquí en Colombia se ha vuelto una sustancia absolutamente frecuente, pero hay que siempre tener absolutamente claro que es una sustancia altamente perjudicial, altamente tóxica, altamente adictiva, y definitivamente la adicción a la cocaína responde muy bien a tratamiento, especialmente tratamiento molecular para ajustar la química cerebral, a tratamiento farmacológico, porque muchas veces las personas adictas a la cocaína van a generar una paranoia secundaria al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es muy importante que entendamos que la adicción es una enfermedad, que la cocaína es una droga altamente perjudicial a la que debemos tener muchísimo cuidado, y que la adicción a la cocaína responde divinamente a tratamiento. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.